brother, muchas gracias, hermano Miguel Arias, gracias por acompañarme en este día. Hablamos por el WhatsApp un buen rato y me interesó mucho la plática, lo que estábamos platicando. Como le dije, yo vengo de un background de lo que es, bueno, la doctrina pentecostés, pero Sí, me salí pues yo de las cuatro paredes de la religión y, y me di cuenta de otras cosas, brother. La salvación es el tema que vamos a tocar hoy. La salvación es muy importante para el ser humano, ¿verdad? claro que sí. Pero el hombre y las religiones como que pone un estorbo en lo que es la salvación, lo que es lo que Jesús quiere para su pueblo, ¿verdad? Sí. Bueno, brother, cuéntame un poquito de tu testimonio. Me diste una idea cuando hablamos por WhatsApp, pero me gustaría saber más, si tenemos tiempo. Hay tiempo ahorita. Bueno. Eh, pues mi nombre es Miguel Arias, vivo en Colombia, cerca a Bogotá, un municipio que se llama Soacha. Conozco desde del Señor de más o menos en el año 96. Tenía más o menos unos 17 años cuando lo conocí. Y a través de eso empecé a conocer cada día más, quería buscarlo más, cada día quería acercarme más a él. Tres Ujú. años después, más o menos, de haberlo conocido, tomo la decisión de apartarme porque veo que hay como mucha injusticia tal vez en el tema del liderazgo de la iglesia o la congregación a la cual me estaba yendo en ese instante Mm, y decido empezar a hacer todo lo que no había hecho nunca, empezar a coquetear con el mundo, a probar de todo y me doy cuenta que empiezo a apartarme poco a poco del Señor. Como a los 2, 3 años nuevamente regreso, obviamente ya no es igual y continúo con el Señor un año por lo menos y vuelvo y me retiro y así sucesivamente va pasando el tiempo. Me doy dando cuenta de que en realidad conocí al Señor hacía mucho tiempo, pero que no había una relación íntima con Él, que no le conocía a grandes rasgos. En otras palabras, como dijo Job, de oídas te había oído. mm, Entonces, cuando pasa eso, uno puede llegar a decir, no, yo soy cristiano hace bastante tiempo, pero en realidad no, esas interferencias, estas pausas, no pueden mostrar que ha habido un comportamiento delante del camino del Señor, sino que realmente lo toma uno en ocasiones, tal vez por necesidad o por conveniencia, pero se va dando cuenta en el transcurso de la vida que nunca ha permanecido. Y la clave del resultado del cristiano está en permanecer. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, una mm, de las cosas es que la salvación, la perseverancia, perdón, es muestra de, de que hay una salvación. Cuando yo persevero, cuando yo estoy ahí constante, estoy mostrando realmente que soy salvo. De lo contrario, no. Cuando una persona es inconstante, de una u otra forma está demostrando que hace muchas cosas tal vez por conveniencia o es movido por muchos otros factores que lo que el Señor pudo haber hecho por él en la cruz. mm. Ahorita lo que me vino a la mente cuando estabas hablando es bueno, ¿se puede perder la salvación? Es la pregunta. ¿Se podrá perder la salvación? ¿Un cristiano puede perder la salvación? ¿Cómo ves? Esa es muy buena pregunta porque muchas veces pues uno tiene que definir primero qué es cristiano, qué es ser cristiano. Ajá. Primero que todo, la salvación no es para todo, para aquel que no es cristiano. O sea, tiene que entrar a ser cristiano la persona que realmente la salvación. Porque cuando nosotros hablamos de personas seculares salvos, no.
es raro. O sea, tendría que aceptar primeramente lo que el Señor hizo para poder acceder a esa salvación. De lo contrario, no se puede hablar en ese término. So- Entonces, el cristiano, ¿qué dice la Biblia de qué es ser cristiano? Entonces, cuando uno se hace como esa idea de qué es ser cristiano, eh, puede llegar a entender un poco más a qué apunta la salvación. Entonces, les voy a leer un poco algo acerca de esto. Eh, definir como el tema cristiano, el término cristiano. Entonces, un cristiano no es una persona que haya dicho o hecho una oración o que pasó al frente o que haya crecido en una familia cristiana. Eh, esa es la idea que tal vez muchos dicen, no, yo conocí al Señor, yo lo acepté, yo hice una oración de fe y ya soy cristiano. No, va más allá que eso. Entonces, una de esas experiencias pueden ser parte de un cristiano, pero no define ser cristiano eso. Entonces, una persona cristiana, un verdadero cristiano, es aquel que ha recibido por fe a Jesucristo, que ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador, y por lo tanto tiene el Espíritu Santo, que es lo que dice Juan 3:16, o Hechos 16:31, o Efesios capítulo 2, versículo 8, que los podemos de pronto leer más adelante. Entonces, eh, teniendo esa definición en mente de que es cristiano, cuando se hace esa pregunta, ¿puede un cristiano perder la salvación? Entonces, quizás la mejor manera de responder a esta pregunta es examinando lo que dice la Biblia, lo que dice que ocurre en la salvación. Y entonces, ahí es donde, ¿qué implicaría perder la salvación? mm, Entonces, la Biblia dice que un cristiano es una nueva criatura, ¿cierto? Segunda de Corintios 5:17 sí. dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, un cristiano no es simplemente una versión mejorada de una persona. No puede llegar a decir es que yo soy mejor que antes, que lo que era antes, o Mm, que ya no estoy haciendo lo que hacía antes, sino que es una criatura completamente nueva. Esa es la oh, sí, sí. definición de la Biblia acerca de un cristiano. Entonces, el que está en Cristo, o sea, para un cristiano, para que un cristiano perdiera la salvación, tendría que no estar en Cristo. Entonces, ahí es donde se podría decir que eh, la creación tendría que ser destruida para que se echara a perder la salvación. ¿Sí me va a entender? Sí, 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 Entonces, soy nueva criatura ujú, y como nueva criatura, tengo una nueva vida y soy salvo. Pero si no fuese salvo, es porque se echó a perder eso. Entonces, un cristiano es redimido, dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Entonces, la palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, un precio que ha sido pagado. Fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. Entonces, para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la sangre preciosa de Cristo. wow. Entonces, Dios es de los que hace eso. Entonces, un cristiano es justificado. Dice la Biblia, justificados pues Mm, por la fe, sí. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, justificar, ¿qué significa? Declarar justo. Ujú, Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano pierda la salvación, tendría que retratarse de lo dicho Dios en su palabra y cancelar lo que él declaró previamente. Entonces, los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo y declarados culpables. Dios tendría que revertir la sentencia dictada por ese tribunal divino. Entonces, a un cristiano se le promete la vida eterna, ¿cierto? Porque dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ujú, la vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Y Dios hace esta promesa, cree y tendrás vida eterna. Entonces, para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser definida nuevamente.
Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? Entonces son esas preguntas que surgen si realmente se pierde la salvación o si un cristiano puede perder la salvación. Entonces, otra de las cosas es que un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu. Entonces, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es Mm. las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, en el momento de la fe, el nuevo cristiano es marcado y sellado con el Espíritu, a quien se le prometió que actuaría como depósito para garantizar una herencia y una herencia celestial. Entonces, el resultado final es que la gloria de Dios es alabada. Para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que borrar la marca, retirar su Santo Espíritu, cancelar ese depósito, romper su promesa, revocar la garantía, Wow. guardar la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria. So- Entonces, imagínate todo eso que ocurre en eso. Entonces, técnicamente hablando, la salvación de un cristiano no se pierde. Pero luego vemos y leemos los versículos y, bueno, en muchas doctrinas se predica la condenación y se predica mucho en el verso de este Saúl. Oh, no, 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 ¿quién es? Saúl, ¿verdad? El rey que es, Él sí, sí, el rey de Israel. sí, el primer rey. Bueno, de ahí se ponen a predicar, no, que hermanos, Dios nos escoge, pero si está en pecado, va a salir fuera del llamado. Pero estudiando bien la persona de Saúl, Saúl quería hacer lo bueno. O sea, en él estaba querer hacer lo bueno. So, ¿cuál era la diferencia? ¿O qué es lo que causó que Saúl fuera destituido de Dios? Porque él hizo el sacrificio, aunque malo, ¿verdad? Pero lo quiso hacer. Quiso buscar de Dios y la profecía bueno, la palabra de Dios a su manera, a su entender, como humano. Y aún así Dios, bueno, los hermanos, los que predican que de condenación, que Saúl fue el ejemplo. ¿Cómo le hacemos ahí? La Biblia dice, ¿acaso se complace Dios más en los sacrificios Mm. que en que se le obedezca? Ujú. Ok. Entonces, al ver eso, Saúl cometió un sinnúmero de cosas contrarias a la obediencia. El Señor le dijo, ve y acaba con ese pueblo, no dejes al rey vivo, destruye todo, quema todo, mejor dicho, tendría que hacer caso en todo. Él no lo hizo, él le perdonó la vida al rey, cogió las mejores cosas, el ganado, lo mejor, y se lo llevó y lo guardó. Ujú. Cuando el sacerdote no llegaba, él tomó ese lugar y ofreció sacrificios. Entonces, desobedeció completamente al Señor, se atribuyó cosas que no podía, además de que podía ser Dios, el rey, perdón, tenía unos límites. Entonces, algo que uno se da cuenta es que lo que llevó a, a perder todo lo que el Señor había querido lograr y hacer con Adán y Eva fue la desobediencia. Entonces, las buenas intenciones Mm. pasan a otro lado, a otro punto, cuando la obediencia eh, no se tiene en cuenta. Y lo que el Señor quiere en todo esto es obediencia. La restitución de todo lo que hizo Adán fue a través de Jesús, que es el segundo Adán. Y Mm. no se podría llevar a cabo si no fuera por obediencia. Por eso dice que Jesús fue obediente hasta la Wow. muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús no hizo absolutamente nada que desobedeciera a Dios. Por eso Mm. es que a través de Jesús podemos encontrar la restitución que no hubo con Adán. Entonces, el día de hoy muchos cristianos pueden decir, yo tengo buenas actitudes, soy buena gente, pienso en Ah. los demás, ayudo a los demás, Wow. pero, entonces ese pero cambia todo, porque si no estoy siendo obediente a lo que Dios me mandó, simplemente son Wow. obras humanas que cualquiera las puede llegar a hacer. Pero, mi hermano, no nomás, yo creo que no nomás son obras humanas. Yo creo que
habla la palabra de Dios de que en Mateo capítulo 7 versículo 21, donde dice que en aquel día dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Este, esa gente está, para que alguien saca fuera demonios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que confesar a Jesús, tiene que proclamar y creer en la fe de Jesús, porque un reino dividido no puede estar, dice. Si están con el ejemplo de que los otros estaban, que no eran los discípulos de Jesús, estaban reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesús y salían y les decían, hey, pero ellos no están con, decía Jesús, pues reino dividido no puede existir. So, Sí, mira ahí que entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay una confusión o estamos mal entendiendo la palabra o cómo está? puede ser, porque nosotros vemos que en el caso cuando Moisés tenía que lanzar la vara y convertirla en serpiente delante del faraón. El faraón dijo, bueno muchachos, vengan ustedes a los que tenía y a sus brujos y adivinos y todo eso, hagan lo mismo que hizo él. Y dice que se convirtieron esas varas también en serpiente, ¿cierto? Ujú. Entonces uno puede llegar a decir, ellos tenían el Espíritu de Dios. Entonces, no, o sea, no, Entonces no se nomás, puede. O sea, algo que uno tiene que ver es que wow. no puede llegar a decir que porque ve una manifestación espiritual, entonces eso ya es de Dios. Mm, Porque conozco el caso de una persona cercana que me decía, yo fui donde una vidente y me dijo que iba a pasar, me dijo que me iban a matar, me dijo que tenía que wow. salir corriendo, huir, porque antes de 15 días me iban a matar y yo tuve que dejar todo. Él tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones y muchas cosas, pero había cometido un error. Había matado a alguien y tuvo que salir huyendo, pero lo hizo en base a lo que dijo esa mujer. Mm, Y él me decía, esta mujer le pagaban mucho, iban a consultarla a muchos empresarios y que porque era muy acertada en lo que decía. Entonces, cuando uno ve una condición de una persona así, puede decir, tiene el Espíritu de Dios, no. O sea, el mal también opera y muestra señales y prodigios. Dice la Biblia que aún hace que muchos que creen sean torcidos por causa de eso. Entonces ahí es donde uno tiene que ver que obviamente tiene que estar en un tema espiritual, una persona que saque demonios, que diga profecías. ujú. Eh, y muchas veces yo comparo las profecías de ahora como cuando uno lee la revista y dice, Sagitario, en esta semana vas a encontrar el amor de tu vida, Los horóscopos. pero Ajá, mucho cuidado, vas a tener un accidente. Entonces, ¿en qué está queriendo decir? Le digo una cosa buena y una cosa mala. A ver, ajá. alguna le debe caer, algo bueno, algo malo, es como la ley de las probabilidades, pero realmente es una profecía viene de parte de Dios así, con los o congregaciones que se reúnen a decirle, así te dice el Señor y y empieza a decirle un montón de cosas. Hay gente que le acerta ciertas cosas. Sí, Yo hice lo que esta persona hizo, pero entonces en realidad eso tergiversa la fe. Eso está haciendo que se le preste más atención ajá. a esas cosas futuras, a esas cosas que nada que ver con el Señor, pero que esta es una obra del mal, que lo que está haciendo es atraer a esta persona para desviar su adoración directamente con Dios. Entonces, en el caso de ese versículo que tú dices, Señor, pero si yo hice tantas cosas y esto pasó y fue verdad, y el Señor va a decir, no te conozco. Yo no, ¿cómo así que Ah, no te conozco? O sea, ajá. imagínese que el Señor le dijera eso. ¿Cómo es que te llamas? No, 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 no te conozco. No, No, pero ¿cómo así? no, Si yo no. iba a la iglesia, yo ofrendaba, yo diezmaba, yo No, oraba por los enfermos y se y los sanaban sanaban. los cuernos. Eso es lo que iba a ir siguiente. O sea, orar por los enfermos. Ah, pues esa es bueno, en mi punto de vista, la confusión para mí, de que no se contradice la Biblia, pero simplemente estoy tratando de hacer diferencia del que se puede perder de la salvación, porque dice Jesús en Mateo también, el último, creo, el último capítulo, versículos, donde, y
harán cosas mayores, tomarán serpientes y no les hará daño, y harán milagros y mucho más grandes que las que hizo Jesús. Entonces veo que la gente, como tú dices, se llena de más de eso y sigue más ese movimiento, y, y creen que están bien. Creen que eso es la salvación, eso es el respaldo de Dios, eso es lo que están haciendo para Dios, y que ellos cuando vayan al otro mundo allá con Dios van a entrar a las puertas, aunque realmente pues corazones, ¿cómo dice? Cara vemos y corazones no sabemos, es una, decir que Sí. lo exterior se ve, pero lo de adentro pues no sabemos, y luego ahí va la otra cosa, a ver, mira, ahí va, bro, el corazón es engañoso, y dice un proverbio, ¿quién lo Sí. conocerá, verdad? Entonces, ¿cómo está la cosa? Porque hay gente, bueno, yo al menos llegué a pensar así, yo estoy haciendo esto, yo estoy en el otro, pero ¿seré yo uno de los que ese día dirá, aparte de mí no te conozco? Entonces, buena pregunta. Tiene que ver mucho con, hay un versículo, em, permítame un momentico ya, y este versículo, de pronto lo has escuchado. Jesús llega y les dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os digo, Mm. ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando uno mira eso, ¿cómo así? ¿Me está condicionando? ¿Me está condicionando la amistad si hago? Y es así, con el Señor es, si tú no estás dispuesto a hacer lo que el Señor te manda, entonces no puedes hacer parte. Algo similar le pasó a Pedro cuando el Señor dice, voy a lavarle los pies a todos. Y Pedro le dice, no, Señor, no me voy a dejar lavar. O sea, ¿cómo así? Si usted es el Señor. Y llegó y le dijo, si no permite que pase eso, entonces usted no tiene parte conmigo. Ah, sí, Y a veces cierto. nosotros nos creemos más espirituales, Ah. creemos que si hacemos ciertas cosas vamos a llamar más la atención de Dios y no es así. Mm. La obediencia marca la diferencia en todo esto. Cuando Jesús dice, si ustedes hacen lo que yo os digo, son mis amigos, puede Wow. darlo por sentado, porque usted está siguiendo las reglas, usted está siguiendo las normas de lo que el Señor estableció. Entonces no va a poder salir avergonzado en el día del juicio porque hizo lo que tenía que hacer. Pero cuando usted fue rebelde, cuando no fue obediente, cuando quiso hacer las cosas a su manera y adorar y buscar un Dios a su manera, entonces ahí es donde va a poderse sentir defraudado, cuando delante del Señor le pueda llegar a decir, Señor, pero yo hice esto y esto y esto, y el Señor dice, pero a fin de cuentas no te conozco, tú Mm. nunca obedeciste lo que yo te dije, nunca seguiste mis mandamientos, nunca hiciste lo que Yeah. te mandé a hacer, nunca amaste como deberías amar. Entonces es clave que yo puedo llegar a decir que hago muchas cosas para el Señor, pero en realidad a veces de las cosas que uno puede llegar a hacer como ser humano no es lo que Dios quiere que yo haga. Eso sería como el resultado de la obediencia con Dios, no al revés, no como querer hacer muchas cosas para llamar Bueno. la atención con Dios. Entonces, esto de la salvación, que era lo que te decía la vez pasada cuando hablábamos, Mm. el hombre simplemente tiene que aceptar o rechazar. No hay de otra. Acepto o rechazo. No, no más. O sea, yo no puedo llegar a decir que yo soy partícipe de esto. No es por obras. Que el hombre no se gloríe y diga, si ves que yo soy un duro delante de Dios, yo soy un berraco. O sea, es que si no fuera por mí, si ves, sigan mi ejemplo. No, en realidad no. La salvación no depende de mi capacidad humana para poder responder a ciertas cosas con Dios, sino Okay. que es cuando yo acepto simplemente lo que Jesús hizo. La obra más grande que el hombre pudo llegar a Ah. hacer fue aceptar. O sea, no hay de otra. Y que era solamente decir en su corazón, acepto lo que Jesús hizo por mí. Pero lo que pasó ahí en la cruz, el sacrificio de la cruz, la obra expiatoria y todo eso que pasó allí, es el resultado que Dios hizo acepto para esa salvación. Fue la restitución. De lo contrario, no hubiera podido ser. Entonces, por eso no podemos decir que si el hombre es partícipe de esta salvación, no, no puede hacer nada. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Es Dios mismo que interviene en la vida del hombre y le coloca las cosas facilitas y le dice, cree o no cree.
Sí cree, listo, salvo. Entonces, uy, tan fácil, sí, pero ahora, ¿qué requiere Dios de nosotros? Que Obediente. hagamos justicia, que busquemos de Él, que dependamos de Él, que caminemos con Él, porque esa sería como la consecuencia de que realmente he sido justificado. Imagínate que en el colegio una vez un profesor me dijo, estaba terminando casi, en Colombia es hasta 11, grado 11, Oh, ok. y yo estaba en décimo, me faltaba un año antes. Ujú. Y el profesor llega y me dice, "Mm, quiero decirte algo. Estábamos empezando el año, acá se empieza en febrero y termina en noviembre. Entonces, empezando en febrero, habló conmigo y me dijo, para mí, me dijo ese profesor, era un profesor de, creo que era de filosofía. Me dijo, para mí, tú ya ganaste. Y además era el coordinador del colegio también. O sea, dictaba esa clase, pero era el coordinador también. Entonces él me dijo, para mí, tú ya ganaste el año. Yo, Wow. ¿cómo así? Me dijo, sí, tú ya ganaste el año. Décimo ya lo ganaste. Oh. Y yo, ¿cómo así? Si ni siquiera he empezado. Me dijo, si tú entiendes esto, tú ya lo ganaste. Lo que vas a hacer de ahora en adelante es demostrar que realmente valió la pena depositar Wow. esa confianza en ti. Y Ok. yo, wow, Wow. No. me dejó loco con eso porque yo, ¿cómo así? Ahora lo relaciono con esto de la salvación. Yo ya gané, tengo el premio Oh, antes de man. hacer nada. Y yo, Wow. "¿Eh? Entonces, No, ¿qué that's a tengo que good hacer? one. Corra, corra esa carrera, como dijo Pablo. No se canse en el proceso. Manténgase firme. ¿Que va a cometer errores? Claro que los va a cometer. Sería mentiroso si no, porque Déjame Juan interrumpirte dice, ahí. si decimos, ¿sí? Perdón, déjame interrumpirte ahí en ese punto de Pablo, de lo que él dijo también. Dice correr la carrera, pero también en otro versículo hace mención de que no ha llegado todavía y que quiere seguir, pero que aún está propenso a hacer algo para no entrar al reino del cielo. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Porque Pablo hace mención de eso, de que mm, eh, donde dice que puede que todavía caiga o se quede fuera del reino de Dios. No, dice, no que ya lo haya logrado todo, ¿cierto? Dice que no que él ya lo haya alcanzado todo, pero Mm, una sola cosa hago, olvidándomelo, mm, continúa el premio, al supremo llamamiento. Entonces, algo que él está haciendo es no, no teniendo en cuenta algo como el tema de lo de la salvación, acá no habla de eso. no, Está diciendo es el tema de que yo tengo una carrera que correr, en el cual yo tengo una gran nube de testigos, que es lo que habla Pablo en ese capítulo. Tengo una nube de testigos a mi alrededor, mi familia, mis amigos, personas que me conocen, personas que les he hablado, mis vecinos. Dice, yo tengo una carrera que correr y no lo he lanzado todo, porque hay gente que dice, tú eres cristiano, ya eres un santo. Oh, ajá, no, realmente no lo he alcanzado todo. Cada día muero a mí mismo, cada día reconozco que necesito de Dios, cada día reconozco que sin Él no puedo, cada día reconozco que soy débil, que soy una persona que necesita humillarse día a día, necesita dominio propio para muchas cosas. Entonces ahí es donde Él está diciendo, yo no reconozco que sea perfecto, pero hago algo que es esforzarme, dar lo mejor y que en medio de la carrera no me quiero quedar a un lado para que la gente no por debajee o tenga en poco el mensaje del Señor, para que no digan, el Señor no que estaba con él, mm, no que iba a ganar la carrera, pero mire, se cansó. Él está diciendo, lo está diciendo es por las personas de su alrededor. Él está diciendo, yo soy, en otras palabras, un gran ejemplo, un testimonio vivo para todos aquellos que están viendo en mí que realmente el Señor vive en mi corazón. ¿Y qué quiero hacer? Llegar a la meta, esforzarme, lograrlo y tener esa corona de vida. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces, si nosotros dijéramos que son muchas de las preguntas que vienen, ¿realmente se puede perder la salvación? ¿Cómo se puede perder la salvación? Muchas veces nos preguntamos si esto es posible, si hay alguna obra que Dios deteste más que otra, si yo puedo ajá, llegar a decir, realmente fue por esto que perdí la salvación. Entonces, son cosas que, que uno no puede llegar
a descartar entre todas las cosas que pueda llegar a preguntar las personas. Entonces, imagínate que dice, em, en cuanto a esto, que estas son las de las objeciones más frecuentes en las que yo veía. La persona dice, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin Ajá. arrepentirse? ¿Cierto? Entonces, ahí puede perder la salvación. Lo otro es, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? Entonces, el problema con estas dos objeciones es la suposición de que todos los que se dicen ser cristianos han nacido de nuevo. Entonces, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará diciendo o viviendo una vida inmoral sin arrepentirse. Eso lo ves en Juan capítulo 3 versículo 6. Entonces, la Biblia también declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue cristiano, Ujú. ¿sí o no? Sí, el En el arado. caso de Judas, Ah, Judas compartió muchas cosas con el Señor. Fueron a echar demonios, fueron a sanar, o sea, ujú. fueron de esos que fueron también de dos en dos, y él pudo comprobar la gloria de Dios, pero realmente el corazón de él nunca estuvo ahí. Siempre hubo una motivación mucho más allá. Posiblemente el dinero, que es al final que él entrega a Jesús por plata, por unas monedas de plata. Entonces, uno puede suponer que el problema de él siempre fue el dinero, siempre fue una persona con problemas financieros, con avaricia, y hasta el fin eso lo llevó a estar alejado de Dios por eso. Entonces, ¿qué remuestra realmente que no fue un verdadero cristiano? Entonces, esa persona pudo haber sido un religioso, pudo haber aparentado, pero nunca nació de nuevo por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo sé que yo estoy naciendo de nuevo, soy nacido de Ajá. nuevo? La Biblia dice en Mateo 7:16, por sus frutos los Ajá. conoceréis. Por eso, Y bueno, la Biblia dice, bueno, ¿cuáles frutos? Hay ajá. gente que dice, los frutos son que usted gane almas, que usted Sí. tenga un poco de gente a su cargo. Eso no es fruto, porque hay gente que se rodea de muchas personas. Acá como en Colombia, un narcotraficante, Pablo Escobar, se rodeaba de muchísima gente y Ajá. ese no era el fruto de él. Entonces él no puede decir que delante de Dios él tenía fruto. Entonces eso, la Biblia dice que es el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pues dominio propio. Una persona que tenga esas características se puede llegar a decir, este es nacido de nuevo. ¿Cómo se sabe? Porque mire que lo están invitando a tomar Ah, a, ok. a un bar, lo están invitando a una fiesta, a donde las prostitutas y no va. No, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? No, y de pronto muchas veces la gente dice, no, es que ya es porque soy cristiano. No, de que dice, no, no, yo no hago eso. Es el verdadero cristiano dice, yo no lo hago pues porque no comparto eso, no es mi estilo de vida, no es lo que yo quiero hacer. Entonces ya sabe a ciencia cierta de que es su razón de ser, su nueva vida es esa. Entonces ahí es donde puede tomar la decisión y decir, o se puede ver realmente si esa persona tiene frutos dignos de un arrepentimiento, ¿no? Que es que esta persona antes metía marihuana, antes tenía ciertos comportamientos contrarios a la voluntad de Dios y ahora no permite esas sustancias en su vida, no permite caer en problemas, por ejemplo, de masturbación, en problemas sexuales. Entonces, de pronto esa fue su debilidad durante mucho tiempo, pero ahora no. ¿Y qué muestra eso? Que está haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Esas son las personas que son nacidas de nuevo. Hay gente que dice, no, pero es que este es cristiano, pero tiene un mal genio tenaz, a él no se le puede hablar. O sea, realmente no es un cristiano, de pronto es un religioso, una persona que Ah, hace cosas simplemente por cumplir. Va a una ah. reunión, va simplemente y se persina como muchos van a la iglesia católica y lo hacen, y simplemente no pasa nada en sus vidas, O ¿cierto? ministran, Entonces, ministran, al perdón, no, también, ah, perdón, también ministran en la iglesia. Hay gente que ministra en la iglesia, que predica en la iglesia, ah, que se puede encontrar en el infierno, que se puede encontrar fuera del reino de Dios, porque este hay una hay una doctrina que se dice que es salvo
siempre salvo. Y esa es donde, cuando uno ya está como, es como, para mí lo veo como predestinación, cuando ya están predestinados para ser salvos. ah, y puede ser como Judas, que como el ejemplo que dice Judas. Judas, obviamente hizo mal, pero si reflejamos en lo que dice la Biblia de que se colgó primero por un árbol, pero no se murió, sino que cayó a las piedras y después se murió. Entonces, del tiempo de que cayó del árbol a las piedras, a lo mejor se arrepintió y Dios lo salvó. Puede que sea, puede que no, ¿verdad? Uno no sabe, pero esa es una teoría que existe, que, que es la De hecho, predestinación. Estás a él, pasa algo, ajá. pasa algo que tú dices, hay gente que en medio de la dificultad mm, saca a relucir, a florecer ciertos sentimientos. Uno como ser humano no puede llegar a estar tan buenos son esos sentimientos. Perdón, Un ejemplo, repite eso otra vez, mi eh, hermano, se estaba cortando. ¿está entrecortando? Sí, estaba cortando. Bueno, entonces una persona, sí, listo. Una persona que tiene, eh, uno puede llegar a pesar los sentimientos de la gente en medio de la crisis, del dolor, en medio de la angustia de su última oportunidad. Solamente Dios sabe si realmente hay un genuino arrepentimiento o simplemente es por la presión de la situación. El ejemplo que te iba a poner es una persona que es infiel, tiene su esposa, tiene sus hijos, su familia, su trabajo, toda una persona aparentemente normal, eh, va de pronto a su iglesia, con la familia a la iglesia, pero este hombre es infiel. En su trabajo tiene una persona que, le decimos aquí, le está gateando, le camina, Ujú. y este hombre empieza una relación clandestina porque ya tiene su hogar, tiene su matrimonio, y ya llevan, por decir, 2 años. No se da cuenta nadie, todo es color de rosa, él simplemente va a su reunión, va a su iglesia, su familia, su trabajo y todo, nadie se da cuenta de nada. Un día lo descubren, la mujer va pasando por cierto lugar, restaurante o cafetería, y ve que está cogido de la mano con esta mujer y la está besando. Eh, en el momento que la descubre, la otra mujer sale corriendo, se va, bueno, pasa de lo que puede llegar a pasar en una situación como esta, pero este hombre, su mujer, le dijo, perdóname, yo no quise hacer eso, perdóname, es que los problemas que hemos tenido, es que monta cualquier excusa. Uno pudiera decir, esas lágrimas que está ahí derramando, ¿son ciertas? Uno no sabe, Posiblemente ¿verdad? no, sino que son consecuencia muchas veces de que me Ajá. descubrieron y que tengo que hacer algo por salvar esa relación. Entonces, lo más probable en momentos así de crisis y dificultad, decir que Señor, acepto a Jesús, lo acepto y dejar todo para el final, no es tan fácil. O sea, no es garantía No es de que garantía de que pudiera sea llegar a salvo. decir, Señor, soy real, soy sincero, porque durante toda la vida hemos tenido oportunidad de Mm. arrepentirnos Pero, y no podemos esperar al final para decir, bueno, sí, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí creo. O mi sea, hermano, yo dudaría de eso, pero no soy Dios, Dios es el que pesa las sí, intenciones y los motivos. Por eso. sí, mi hermano, te iba a decir, el que me viene ahorita a mente que hizo eso es el que estaba en la cruz con Jesús. Ese vivió una vida, Sí. quién sabe cómo, para que estuviera en la cruz. Y al último le dijo a Jesús, Jesús, pues, no sé si es cierto, pero pues, perdónalos y perdóname a mí si puedes. Ay, no, mi interpretación, ¿verdad? La cosa es que Jesús le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo está la cosa? Eh,
esta persona, cuando uno analiza la situación de este hombre, eh, venía en un proceso de arrepentimiento. Se le puede ver cuando el otro empieza a insultar y le dice, no es que eres hijo de Dios, pues bájate, Ajá. bájate de esa cruz y sálvanos también, o sea, como que demuestre qué es lo que tanto dice. Pero Ajá. este hombre el que tú mencionas, voltea a verlo y le dice, ¿por qué no se calla? En otras palabras, cállate. I'll do a little pause right quick. Estamos hablando del hombre que estaba en la cruz, que dijo que no, del hombre de la cruz. Ahí puede. Bueno, este hombre viene de un arrepentimiento que no se pudo ver solamente en el momento que estaba en la cruz, con anterioridad. Se puede ver a grandes rasgos que estaba reconociendo sus errores, reconociendo su pecado, porque él le dice al otro, le dice, no tienes cuidado, que este hombre que está ahí es un santo, el santo de Dios. Mas nosotros estamos justamente pagando el precio de nuestros actos, de lo que hemos hecho. Y para llegar a una persona a una condición así, tiene que haberlo venido pensando constantemente. Para llegar a un arrepentimiento de esa manera, no se puede tomar en ese momento, Mm, porque el otro muestra con su condición como tal y dice, yo quiero bajarme de acá. Y si este es un charlatán o está profesando de que tiene poderes para hacer cierta cosa, pues hágalo y nos bajamos de aquí ya. Esa era la condición del otro hombre, pero del otro lado de Jesús era una condición de arrepentimiento el cual dice nosotros somos conscientes que estamos aquí es por por nuestro merecida, pecado, por ajá. nuestras faltas. Entonces Ujú. es por eso que cuando él escucha el mensaje de Jesús, él ve que hay una luz de esperanza en este hombre, en lo que está diciendo, y le dice que lo tenga en cuenta, que cuando esté en la gloria lo tenga en cuenta. Y es la promesa que le hace a este hombre Jesús directamente, le dice, hoy estarás conmigo. Pues uno queda como que, wow, ¿qué necesitó este hombre para ser salvo? ¿Bautizarse? No, No. no, no necesito sino un arrepentimiento genuino, reconocer Ah, su condición y poner su esperanza en este hombre que se llama Jesús, en ese hombre ese Dios que se hizo hombre. Y él lo reconoció y de esa manera encontró esa salvación. así, Entonces, algo que, perdón, no, ibas a decir algo que... sí, algo que tenemos que tener en mente es que en el Islam hay 5 pilares que dicen que se tienen que cumplir para llegar a la salvación, que ir a la Meca, que creer en Mahoma, que bueno, un sinnúmero de cosas. En la Iglesia Católica hay 7, no sé cómo se llama eso, catecismo cristiano, no sé cómo se llama eso, y son 7 cosas que pide la Iglesia Católica para ser salvo. Pero delante del Señor no hay esos requisitos, no hay ningún requisito. Solamente la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obviamente, si tú eres salvo, más probabilidad tiene que tu familia sea salva. Ujú. Eso no quiere decir que la salvación es para toda la familia, es para un individuo en particular. Pero obviamente si la salvación llegó por ti a tu casa, es más fácil que todo se convierta, más fácil que estas personas que están a mi lado, a mi alrededor, vean en mí el cambio y digan, yo quiero lo que él tiene. Entonces no, Entonces, perdón, ¿cómo? te iba a interrumpir, entonces podemos decir que no también el que haga cosas como servir en la iglesia y todo eso y hacer milagros y orar por los enfermos y todo eso también, No, viene, eso no ayuda en el proceso de la salvación. ujú, Eh, el hombre no, lo que hablábamos anteriormente, dice porque en el proceso de la salvación el ser humano no tiene nada que ver. De otra forma, mira, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ujú, ellos tenían el libre albedrío, podían hacer lo que quisieran.
pero tuvieron que pasar por una prueba, pero esa prueba no fue algo físico, o sea, fue algo físico manifestado en una serpiente, pero en realidad lo que movía todo esto fue una mano oscura espiritual, y se llamaba Satanás. Mm. Entonces, al ellos acceder a esa petición que le hizo, no, con que no va a comer, no pueden comer del árbol del bien y el mal, pues si Dios sabe que ustedes van a ser como dioses. Entonces, Eva fue la primera que le echa mano y obviamente Adán estaba ahí también y accedieron a eso y desobedecieron. Y esa desobediencia destruyó todo, destruyó el proceso que Dios tenía para ellos, el paraíso, tenían la vida eterna desde ahí, pero por causa de esa desobediencia se dañó todo. Entonces, Dios que dijo, voy a hacer algo por ellos, no los voy a dejar en esa condición. Entonces ahí fue donde busca desde ese momento una salvación, pero esa salvación tenía que venir de parte de Dios, no de Adán y Eva. Ellos no podían hacer nada. Ellos simplemente en ese momento lo que hicieron fue aceptar o rechazar el ofrecimiento de Satanás. Y lo aceptaron. Y obviamente esa es la condición adámica, caída. Pero el Señor les muestra un símbolo que es cuando estaban desnudos y ellos estaban escondidos delante de la presencia de Dios. Ellos se habían hecho hojas de higuera. Y imagínense en medio del desespero, las hojas de higuera tienen como chucitos. Y ellos se colocaron eso para cubrirse sus partes. Y el Señor les pregunta, ¿en dónde están? No porque no supiera dónde estaban. Ajá. Quería era que él mostrara su condición y dijeran a qué juegan, porque se están escondiendo. Entonces ellos dicen, Señor, tuvimos miedo de ti y nos escondimos. ¿Quién les enseñó que estaba desnudos? Le dice el Señor. Y entonces ahí es donde empieza, ¿no? ¿Qué fue este? ¿Qué fue aquel que? Pero en realidad el Señor nos hace de una manera, nos hizo de una manera tan pura, tan transparente, que no nos avergoncemos de nosotros mismos. El día de hoy uno se avergüenza cuando sale el vecino, uy, mostrando la barriga, y qué asco, uy, tápese, uy. Ajá. Empieza a darse cuenta, vergüenza de esas cosas. Lo de Dios, todo era totalmente diferente. Pero el hombre, en medio de su afán de haberle fallado a Dios, lo que hace es que, dice el proverbio, que el corazón del hombre se enaltece, que peca contra Dios y luego lo culpa a él, le echa la culpa a Dios. Y en este Mm. caso, Adán y Eva hicieron lo mismo, pecan contra Dios, se esconden, en vez de ponerle la cara, se esconden y es lo que uno siempre hace. En vez de arreglar las cosas de una vez, uno dice, no, sería tendría que tener mucha desfachatez si me acabo de masturbar y voy y busco al Señor. Porque uno piensa, el Señor, ¿qué va a pensar de mí? Que, o sea, como que uno se toma su película y no lo hace y empieza a apartarse poco a poco de Dios. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Se apartaron de Dios y en sus fuerzas hicieron algo para cubrirse, para cubrir su desnudez, para cubrir su culpabilidad. Se hicieron unos vestidos que les picaba, les molestaba y el Señor les dice a ustedes que... Y ahí les muestra un sacrificio. Él hace un sacrificio y les pone la piel de ese animal. Desde ahí ya les estaba dando la respuesta. La solución es un sacrificio Mm. y era el sacrificio de su Hijo Jesús. Entonces, en el proceso de la salvación, el hombre no tiene absolutamente nada que ver, solamente tiene que tomar una decisión, lo acepta o lo rechaza, así como con el mal, con la desobediencia, hicieron eso, lo aceptaron, entonces para obedecer al Señor, para caminar con Él, tiene que simplemente decir, yo acepto lo que tú hiciste por mí, Jesús, la muerte que diste por mí en la cruz, para restaurar, para restituir lo que el pasado Adán, el primer Adán no pudo hacer, fue obedecer, que fue caminar con Dios, que fue hacer su voluntad. Entonces, cuando yo me someto a la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Jesús hizo por mí. Y Jesús dijo, sigan mis pisadas, vamos a caminar en este mundo, porque yo ya caminé por él, yo ya pasé por él, yo ya sé qué es, porque el versículo como tal dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero Mm. no teman, confíen, yo ya vencí al mundo. ¿Y qué está queriendo decir el Señor? Que se ponga a jugar usted a ser el superhéroe en este mundo, a querer decir en sus propias fuerzas, voy a santificarme, voy a apartarme para Dios, no lo va a lograr, Mm. porque tarde o temprano va a fallar. Pero si usted va en los hombros de aquel que venció en la cruz, que sabe cómo es este mundo,
que se identificó con el ser humano, que fue tentado en todo, entonces yo voy a salir victorioso. Porque como dijo Pablo, ya no estoy viviendo yo, sino estoy viviendo es la vida de Cristo en mí. Entonces todo lo que yo pueda llegar a hacer en esta vida no se trata en que usted pueda servir, bueno servir, ayudar al prójimo, darle de comer al hambriento. En la iglesia, si le toca recoger las sillas, si le toca barrer, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso demuestra una actitud de servicio, pero eso también se demuestra hasta en el trabajo. En el Sí, trabajo le dicen a uno, corra esta silla acá, corre, barra aquí, haga. Obviamente su motivación en su trabajo es porque le paguen, sí. pero con el Señor usted lo hace, Señor, te quiero servir. Entonces, en este mundo, algo que Pedro le decía, Señor, ¿y qué nos vas a dar si nosotros lo hemos dejado todo por ti? Y Jesús le dijo, si ustedes dejan padre, madre, hermanos, hermanas, casas, de todo lo que puedan tener en este mundo y en el venidero, se les va a pagar eso. O sea, no hay nada que usted pueda llegar a hacer aparentemente para Dios que Dios no se lo pague. Pero Mm, no se negocia el tema de la salvación, porque la salvación es de Dios, no es por ujú. obras para que no se gloríe. Entonces, eso tenemos que entenderlo. No tiene nada que ver. Entonces, Señor, si yo peque, hay gente que dice, no, es que usted peca y pierde la salvación. Entonces, no pasa eso. No, perdí la salvación. Dios le dice, bueno, te quito la salvación porque pecaste. Entonces, el Señor, me arrepiento. Bueno, entonces te doy la salvación. Y al otro día usted peca y otra vez se la quita. Mm. No, no se trata de esa forma. No es tome y deme, no, es de una vez por todas. Hay Dios lo muchos de que da, nosotros, lo da. brother, hay muchos que nosotros, yo digo nosotros porque yo me incluyo, hemos vivido así, bueno, yo he vivido así. O sea, me siento que estoy haciendo todo para Dios, la voluntad de Dios, y estoy en ayuno y oración y entregándome a Dios, pero cometo un error y ya me viene a la mente Saúl, me viene a la mente el arado, que el que agarra el arado y voltea para atrás, me viene a la mente apartados de mí, no te conozco. Entonces, esa presión existe cuando uno quiere hacer lo bueno de Dios o lo mejor o lo que según le enseñaron en la iglesia o lo que sea, que es para acercarse a Dios y que si que los frutos son y que tienen que mostrar frutos y este, pero uno, como dices, tan santidad y luego cae y luego ya no. Entonces, no se pierde la salvación, entonces podemos andar así toda la vida y es algo normal porque Pablo decía que le pedía a Dios que le quitara este aguijón y no se lo quitó, y dice por su gracia. Entonces voy bien ahí en ese punto que a veces es la vida del cristiano para arriba y para abajo. Un día vamos a estar bien, otro día vamos a tener fallas, ah, porque engañoso es el corazón, ¿verdad? ¿Quién lo conoce? Sí, algo que uno tiene que ver es que uno tiene que entender que tiene la victoria en Cristo. Mm. Lo que tú dices, tú no puedes hacer un ayuno para, acá decimos en Colombia, para tramar a alguien, ¿no? Me está tramando, o enredándolo, o le está lambiendo, y bueno, no sé cómo lo digan allá en tu país, pero acá no hacemos cosas por llamar la atención de Dios. Si tú vas a hacer un ayuno, el ayuno es para someter tu vida a Dios, Ujú. para someter tu voluntad y decir, Señor, mi carne no la quiero en medio de esto, hago un ayuno porque quiero buscarte. No más, no porque Dios dice, oh, me sorprende cómo ayunas, cómo dejas de comer, te Ajá. voy a dar el carro que me pides. No, no se trata de eso. Aunque le hayan metido la idea a uno así, no es así. Usted con ayuno no presiona a Dios. Mm, Usted con una ofrenda o con un diezmo no presiona a Dios, no lo mm, soborna. No puede decir, Dios, mire, yo di, me tiene que dar. Dios no se siente obligado con eso. Entonces, si yo no dejo de creer un sinnúmero de cosas que tal vez me han metido con falsas enseñanzas, entonces voy a seguir teniendo una idea errada de Dios. A mí, por ejemplo, me cansa orar lo mismo, repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me repitan las cosas. mm. Entonces, y Jesús dice,
cuando ustedes vayan a orar, no usen vanas repeticiones. No Ujú, crean que por sus palabrerías serán escuchados. Y uno empieza, oh Padre Santo, Todopoderoso, ujú. oh Excelentísimo, y ya lo hizo llorar. Amuletos. No, no Ajá. es así. No es así. Dios busca un corazón sincero. Y muchas veces el corazón sincero es, Señor, no tengo nada que decir. No quiero ni orar, me siento cansado, me Mm. siento triste, me pasó esto y esto y esto. Hay quienes son bien Entonces ahí es religiosos cuando, y, perdón, sí, hay quienes son bien religiosos y dicen, no, eso es falta de respeto a Dios, necesitas hincarte, necesitas estar encerrado en un cuarto y necesitas ayunar las 12 horas, si no, no es ayuno agradable. Hay quienes mira, piensan así. sí, hay gente que dice eso y que piensa que es por posición, que Dios se fija en su posición, si está arrodillado, si no, hay gente que está arrodillado y sale a pecar. Mm, Entonces eso no tiene nada que ver, es la condición de mi corazón, si hay un verdadero arrepentimiento. Obviamente yo tengo que hacer como hizo Jesús, buscar un lugar apartado. A mí no me gusta orar casi en el día. Mis vecinos colocan música a todo volumen, unos escuchan rancheras, otros escuchan vallenatos, otros escuchan salsa, reggaetón, de todo, y entonces, y uno orando, escuchando todo eso, se siente feo. ¿Y qué hacía ajá. Jesús? Se apartaba antes de que saliera el sol, cuando nadie está molestando, en silencio, todos duermen, yo estoy hablando con Dios. Es un lugar así, un momento apartado, un momento que yo puedo decirle mis cosas y que nadie me va a interrumpir, porque probablemente no tengo privacidad, o de pronto estoy en mi cuarto y alguien golpea a desayunar, ¿sí o no? Ajá, O alguien, o estoy en el baño orando y golpea, ya va a salir. ajá. Entonces, eso me interrumpe. Yo tengo que buscar un lugar para contarle mis cosas. Si voy a llorar, lloro. Si voy a contarle y desahogarme todo, contarle mi pecado, todo se lo digo en un momento donde nadie me interrumpa. Entonces Es no hay una orden, la clave. perdón, te iba a interrumpir ¿De ahí, qué? entonces no hay una, yo digo una fórmula de cómo agradar a Dios, No. porque así como estás diciendo, pues en realmente, pues sí, Dios es el que toma la última palabra, pero entonces todo lo que uno haga, no importa exactamente cómo lo hace, lo que importa más es con la intención y el corazón. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado no Ah, desprecias tú, Jehová. O ujú, sea, la condición clave para buscar al Señor de todo corazón es una condición así, contrito, humillado, no queriendo a ver cómo le saco provecho a esto. Porque uno dice, ujú, voy a orar a ver que para que el Señor me ayude con esto. Y no, no se trata de eso. ajá, Mire, la oración es hacer su voluntad al Señor. O sea, la oración es decir, Señor, acá estoy, me entrego todo. Mira que tengo este plan, este proyecto. El Señor me puede decir, sí, no, espera, se queda callado. Pero lo que está haciendo la oración no es que está presionando a Dios para que le responda. Simplemente usted está reconociendo que lo necesita Él en su vida para actuar. Entonces, cuando usted ora, no se siente más porque está orando, sino está reconociendo que en sus fuerzas no puede, que no puede ser altivo, orgulloso, mm, obstinado. Y la única forma de demostrarlo es rendido ahí en la oración. ¿Que va a ayunar? Lo hago para que Él me responda, para que me dé. No, lo estoy haciendo porque necesito un tiempo para apartarme para Él, para decirle, Señor, no entiendo qué pasa, pero necesito tu ayuda. Dime, direccióname, háblame, muéstrame a través de tu palabra. Entonces, esa palabra que yo leo, esa palabra bíblica, es la que me va a transmitir vida, la que me va a llevar a andar en el Espíritu. No se trata de que alguien ore por mí o de que alguien imponga sus manos o que me dé una profecía, porque muchas veces uno tiene esa idea de que, uy, no, ujú, necesito recibir una palabra profética. ajá. No, lo que ya tenemos revelado ahí en su palabra es lo que tenemos que hacer. No espere a revelaciones extrañas y cosas extrañas. Lo que ya necesita en este tiempo es obedecer lo que Dios ya le ha revelado. Si Pero, hacemos lo que tenemos que hacer, de seguro que vamos a ver el resultado en nuestras vidas cristianas. sí, pero está muy difícil, hoy en estos días, pues, si, bueno, la Biblia dice que
en los últimos tiempos se mirarán muchas cosas. Una cosa es de que habrá amadores de sí mismos, los que predican y los que se visten de oveja y lobos estarán en la iglesia. Hay- es posible que la gente se lleve por eso y busque nomás esa emoción, el llamado especial o que Dios les hable o el milagro especial o lo que sea. ¿Será, será eso parte de la salvación? ¿Se ayudará eso en la salvación que uno busque esas cosas? No, pues acuérdate que la salvación es una decisión. Yo decido por Cristo hasta lo que Él hizo por mí en la cruz. Y desde ahí, eso va incluido en el aceptar. Arranco a tener una salvación sin merecer, sin merecer nada. Yo ya la tengo. Pero el comportamiento que se espera de mí a partir de ahora es marcar la diferencia. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, a partir de ahora, mi vida es distinta. Que yo puedo servir, que yo puedo tener milagros, claro que los puedo tener. El día de hoy, Dios hace milagros, sigue haciendo milagros, sanando vidas, restaurando corazones, dándole muchas veces la posibilidad que lo que usted oró por una empresa, por un auto, se lo puede dar. No quiero llegar a pensar que no es así. Realmente el Señor sigue haciendo cosas con el propósito de glorificarlo a Él, de que entendamos en todo tiempo de que Él tiene el poder de todo y que el que se sujeta a su voluntad simplemente lo hace en amor, simplemente camina cada día con Él, entendiendo que no es por lo que le pueda dar, ni por lo que yo pueda hacer por Él, simplemente es porque yo creo lo que Él hizo por mí y vivo de una manera digna, una manera que no sea vergüenza para el Evangelio, que la gente mire y diga, este es distinto. Entonces, no puede llegar una persona a decir, entonces que porque soy salvo voy a pecar, Mm, porque no demostraría realmente que hay una salvación de por medio, porque no correcto. sería el pensamiento de un cristiano, porque el cristiano es nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Entonces, lo que debe pensar un verdadero cristiano es que yo no hago lo que el mundo hace, me aparto del pecado, que Pero puede que cometa un pecado, pero me arrepiento y no lo justifico, como lo hizo David, que dijo, Señor, yo pequé delante de ti. Nunca se pone en el caso como Adán o Eva Ah, a culpar al otro. bueno, bro, hay quienes, bueno, al menos yo llegué a pensar también esto, que pues como hablamos de que no hay fórmulas o como dije yo, de manera de ah, buscar la salvación o hacer una manera para cosas para ser salvo. Bueno, de lo que dices de cosas que uno hace de que el mundo no hace, pero hoy, como aquí en Estados Unidos, está difícil cuando digamos a nuestros hermanos de Argentina, ellos acostumbran a tomar vino y el vino de alcohol con su comida, pero eso es costumbre. Y hay quienes se llevan la impresión de que están mal y que están pecando porque ellos, los que están viendo, ellos estaban en el borrachera y todo eso. So, lo que viene siendo cosas así del vino y de alcohol y ir a las fiestas. Bueno, yo veo todo eso que, a ver, corrígeme si estoy mal. Todo con medida está bien. O sea, es normal y Dios está bien. Digo yo, es mi opinión. Porque, de hecho, pues si la Biblia dice que el que come mucho es pecado, glotonería. Entonces, ahí pone como quien dice, un nivel de lo que puede ser Mm. pecado para unos que para otros dicen, no, está bien. ¿Sí me entiendes? Mira, uno va a aplicar las cosas para probar todo, para decir está bien tomar, comer, ir a bailar, hacer ciertas cosas. Eh, pero todo esto uno lo ve desde el punto de vista con responsabilidad. Perdón, se está cortando Por mucho. ejemplo, acá, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene personas a cargo y lo ve por un punto de vista con responsabilidad, ya no va a hacer muchas cosas porque sabe que tiene personas a cargo, personas a su alrededor.
mm, En el caso de los que somos papás, que tenemos hijos, mm, uno ya no hace cierta clase de cosas porque no quiere que ellos repitan lo mismo, ¿sí o no? ajá, Entonces, con el cristiano es lo mismo. Si el cristiano no tiene responsabilidad de nada con nadie, entonces lo ve como que puedo hacer lo que quiera, me tomo una cerveza y es porque tenía sed, ajá, o simplemente voy a rumbear y pues ajá, igual yo no bailo mucho, de pronto bailo una pieza, pero tampoco estoy codiciando a la mujer del ajá, prójimo y puede tener cualquier cantidad de ideas en su cabeza. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es la que el mundo conozca, que somos distintos a través de nuestras vidas. Entonces, si nosotros lo entendemos desde el comienzo, que yo soy ejemplo para las demás personas, entonces usted ya no se va a tomar una cerveza porque, aunque se la pueda llegar a tomar, usted piensa en el otro. ¿Qué tal que el que tiene problemas de alcohol vea de que eso es normal y nunca deje de tomar? Que la persona que tiene problemas sexuales y yo me pongo a ver una película que tiene escenas que son mm, muy, muy pasadas. ujú. Entonces, me puedo llevar a caer. Entonces va algo más de conciencia y de pensar en el otro. Obviamente, si ni siquiera pienso en mí, es difícil pensar en el otro también, pero sí hay que marcar la diferencia. Nosotros podemos, Pablo dijo, todo me es lícito, mas todo Mm. me conviene, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. En otras palabras, o mis palabras serían, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero no todo lo que yo pueda hacer me beneficia, no todo le puedo sacar provecho Sí, como cristiano. pero Pero todavía lo hay, otro es que tampoco voy a hacer algo que me pueda llegar a dominar, que me pueda llevar a enviciarme. Y esa es una de un buen cuestionamiento que debemos tener en el momento de hacer algo. pero Pablo dice que regenerados en Romanos 12, donde dice que regeneremos nuestra mente y que Dios nos da dominio propio. Entonces, para aquel que dice que puede tomar y no le hace daño, hay unos que le digo, a unos no les hace efecto, o sea, digamos, toman una nomás para con los compañeros, pero no, o sea, no es su gusto, o sea, no, como quiera, a medias la dejan la cerveza. Hay otros que después de la iglesia, aquí en Estados Unidos se mira mucho, después de la iglesia se van a comer buffet, y el buffet es comida, platos abiertos hasta llenarse, a reventarse. Me pongo a pensar, si realmente escudriñan la palabra para entender que el que toma una cerveza está igual como el que come mucho después de un culto gozoso. No sé si me entiendes. Sí, puede pasar. eh, todos los excesos son malos, pero hay cosas que yo no puedo llegar a tocar siquiera, Ujú, porque yo puedo llegar a decir, simplemente yo voy acá en Bogotá, Colombia, hay una parte que se llama el barrio Santa Fe y es una zona que le llaman acá zona de tolerancia, mm, donde va a encontrar prostitución, va a encontrar travestis en la calle vendiendo su cuerpo. Y yo puedo llegar a decir, yo voy a pasar por esas cuadras de ese barrio, como estas mujeres salen exhibiendo su cuerpo, mostrándose, llamándolo. mm. Y yo puedo pasar por ahí y decir, pero yo soy cristiano, yo tengo esposa, yo no miro a nadie más, pero paso por ahí y miro y me deleito en eso, en lo que estoy viendo. Entonces uno puede llegar a argumentar y decir, no, simplemente no pasa nada porque yo soy cristiano, porque tengo esposa, porque ta. Dominio propio. Porque no digo, no voy a pasar por esas cuadras, que me toca correrme 2 cuadras más hacia el sur o 3 cuadras más hacia el norte para poder pasar a donde quiero pasar sin atravesar este barrio, lo puedo hacer. Pero es algo que uno tiene que empezar a tomar decisiones por uno mismo y decir, no me voy a argumentar. Que van a decir, es que usted se volvió fanático, que le lavaron el cerebro, que digan lo que digan, o sea, es mi estilo de vida, yo no voy a permitir que, como dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Y nosotros somos una masa, nuestro Sí, cuerpo, nuestra masa corporal, todo.
ser afectada por la levadura. Yo me acuerdo que cuando yo era joven era muy flaco y empecé a ir al gimnasio y me dijeron, tomes estas pastas de levadura y empecé a hacer ejercicio y como a los 3 meses era bien acuerpado. El día de hoy soy fornidito y todo esto, pero fue por causa de que un día me tomé unas pastas de eso. Pero cuando la gente compara las imágenes mías como era antes a como soy ahora, pues se da cuenta que era muy flaco. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? Entonces, la levadura leudó todo. Mm. Y la Biblia dice que el pecado es así, es esa levadura que leuda toda la masa, un poquitico, y afecta todo. Entonces yo no puedo caer en el error de decir, no, es que yo lo controlo. Hay miles de personas que están en las drogas, que están en cosas aberrantes, solamente porque ellos creían que controlaban eso, que era Mm. solamente la pruebita, que era un poquito, y el día de hoy no han podido salir de eso. Entonces no podemos jugar a eso. Tenemos que empezar a ser radicales y decir, corto con esta vaina. Yo te decía a ti, yo fui DJ, yo monté es que un bar cristiano supuestamente, y empecé a vender cócteles, vendía cócteles, y yo decía, bueno, acá la Espérate, gente va a espérate, pasar ¿Dices un bar cristiano? va- sí, entonces eso es ¿Cristiano? lo que yo creía. ¿Cómo? Entonces yo decía, bueno, colocamos música y la gente llega ahí con su pareja o con los que se van pronto a casar y comparten y se toman un cóctel y todo eso. Al fin de cuentas eso se me salió de las manos, ya llegaban, eran borrachos, llegaban grupos de hip hop allá a tomar entre ellos, a pedir tragos más fuertes cada vez ¿A poco? y no fue rentable eso, no vi el resultado a pesar de que vendía, a pesar de que era muy movido. En algún momento renunció a eso y me sentía después culpable, Mm. sabiendo de que yo, conociendo la verdad, estaba torciendo todo supuestamente a mi favor. Entonces, Wow. después hice el tema de lo de la música, iba y era DJ y colocaba música en fiestas sociales, matrimonios, 15 años, ¿Pero cristianas? en empresas. No, ya colocaba música de todo. Oh. Y después me di cuenta de que yo estaba haciendo cosas solamente por dinero y estaba dejando al lado mis principios, estaba dejando al lado muchas cosas que había aprendido bíblicamente y tomé la decisión, no vuelvo más a eso. Y vendí los equipos, dejé todo. El día de hoy tengo cosas que llegué a utilizar en ese momento, de pronto las cabinas de sonido, algunas luces, pero el resto Wow. empecé, sacaba todo, vendí todo. Acabé con eso, eliminé como unas 50.000 canciones más o menos Mm. de todo lo que había tenido en todo ese tiempo. Wow. Y dejé ese mundo, Entonces eres dejé casi como trabajar en yo. las noches. Sí, hace lo mismo. Pero yo DJ, yo era DJ cristiano. Mira, déjame decirte un poquito de mí. Yo crecí en un lugar cristiano, ¿verdad? Pero mi familia es de Puebla, México. Entonces, cuando yo iba allá, has de saber de la cumbia de Puebla, de México, DF, cumbia sonidera. Entonces, ahí los sonidos son DJs, pero los DJs no ponen ni paran la música. La cosa es que hacen un gran show, como paredes de bocinas ponen afuera en la calle, más las torres de luces por arriba, un baile. Pero antes era más sano, más familiar, siempre se miraba mucho, más limpio, más sano. Ahora ya es un poquito más. Pero bueno, yo crecí y yo dije, pues voy a hacer eso y comencé con eso. Pero fíjate, esto es la cosa. Dios usó ese sonido para traerme hacia Él. Porque mi idea era hacerlo para bailes, para ser sonidero y todo eso, para fiestas regulares. Pero mi mamá orando por mí, pidió y Dios la escuchó. Y involucré la música cristiana y desde entonces he estado en ambientes cristianos. ¿Cómo ves? Pero, cosas que de pronto se pueden dar, pero fácilmente uno está en una línea donde puede llegar un empresario y le dice, yo te vi tocando y eso, ¿te gustaría ganarte $1.000? Y Mm. sí, ¿qué hay que hacer? Vamos y tocas música, es una despedida de empresa, simplemente vamos a bailar ahí un rato, 3 horitas, te ganas eso. Ahí va, capitán. Uno tiene que estar en un punto de qué quiero hacer. Cuando yo
que no simplemente el tema cristiano, no, así me paguen. Necesito la plata, Señor, tú sabes, no, no lo hago. Pero Dios Eh, provee, a lo mejor eso yo puede, eso, fui radical. perdón, a lo mejor eso puede ser una Sí, manera de que Dios obra. Acuérdese que Dios usa a lo vil y lo menospreciado para bendecir a su pueblo también, ¿no? Sí, por eso te pero digo, hay cosas. a veces eso puede llegar a cambiar también y termina uno involucrado allá y después, ¿qué pasó con el DJ? No, por allá estaba vomitando porque se emborrachó. Eh, es un tema muy, muy, muy fuerte, muy, el tema nocturno, el tema de borracheras, el tema de bailes y todo esto es complejo. El día de hoy Sí, yo asisto a una congregación donde se trabaja mucho el tema urbano, donde hacen mucho hip hop, donde hacen rap, van a las calles, salen a los jóvenes de esa manera y se realizan entregas de regalos, mercados a mm, poblaciones vulnerables. Y cuando uno ve esta clase de trabajo que hace la iglesia, se da cuenta de que es una forma de acceder a las personas, de llegar más fácilmente tal vez y poderles compartir, sabiendo que este mundo está caído, que está cada vez en una decadencia tremenda, pero que realmente uno tiene que tener un compromiso en lo que hace porque posiblemente donde uno vaya, eh, la gente lo va a reconocer y va a decir, ah, tú fuiste el que tocó, que puso la música en tal parte y yo te vi ahí mal y mira, y eres cristiano. Entonces, son muchas cosas que uno tiene que empezar a ver en este camino del pero, pero, cristianismo. pero ahí, brother, no es para, yo te entiendo lo que dices, sí entiendo lo que dices, pero yo creo que hay gente, yo creo que hay gente que tiene dominio propio por el Espíritu Santo, porque me imagino que o su grupo de movimiento urbano se ha de topar en ambientes incómodos donde no entra el cristiano, me imagino. Ahora sí, mira, esa es la cosa que veo a veces, como hablamos la otra vez, a veces predican los hermanos de la iglesia de salvación a los que ya son salvos y eventos Ujú. cristianos que atienden más cristianos que los que no conocen de Cristo. O sea, últimamente, que vamos a hacer un evento de evangelismo, de salvación, y se llena, pero es más hermanos que realmente están ahí que realmente necesitan estar escuchando esta palabra. Sí, yo creo que, mira, bro, yo no sé qué piensas, pero mira, este punto de vista que veo es que hoy en estos tiempos Dios está usando, y por la razón que yo digo que no hay métodos, porque Dios está usando cosas que el hombre dice, esto no puede ser. Porque yo lo he visto, bro, yo lo he visto. Te digo, yo siendo el ejemplo, que Dios usó la música para acercarme a Él. Y he escuchado testimonios de gente que dice que por una alabanza, escucharon una alabanza y les tocó su corazón. Y fueron a la iglesia y Dios ministró. Entonces, y por eso digo que no hay métodos, pero está difícil. Está difícil. ¿Cómo le hacemos con balancear Una de esto? las cosas que dices ahí, puede que pase, que haya una persona que ya me tocó esta alabanza o esta música suave y me llevó a quebrantarme y busqué el Señor y fui a una iglesia y bueno, X cosas, pero no en demasía, o sea, sí puede pasar, pero no es una constante, Mm, porque realmente lo que transforma una vida no es la música, no mm, es que alguien lo abrace, aunque muchas veces puede necesitar un abrazo, puede necesitar una palabra, pero realmente lo que cambia y transforma es la palabra de Dios. O sea, si mm. no hay esa revelación de la palabra de Dios a la vida del ser humano, no va a pasar nada. Sí. Simplemente va a caer en emocionalismo, como en muchas congregaciones donde ponen música a todo volumen, las luces tenues, donde se coloca de pronto un bajo bien tremendo que le haga erizar los pelos Ajá. y pasa y ahí involucrada y dice, uy, qué emoción, qué rico, quiero volver ahí. Pero en realidad Sí. solamente es el emocionalismo. Pero cuando hay una transformación de mente, de corazón, eso solamente lo logra es la palabra de Dios. Y una persona que logra esa transformación va a dejar a otro plano la música,
las amistades, la familia, todo, porque la transformación viene desde adentro. De lo contrario, por fuera va a poder hacer muchas cosas, pero fácilmente como es emoción, como es simplemente una melodía que escuché o algo que me llamó la atención, pues siempre va a querer buscar esa misma sensación. Entonces, Sí. yo hay días que no encuentro emoción de orar, ni de que el Señor esté conmigo, ni digo, Señor, ¿dónde estás? Tócame, no, nada de eso. Pero Sí. la palabra de Dios tiene la convicción de que Él está ahí, Eso porque es Él lo que dijo pasa, brother, que Él muchas iba a veces. estar ahí, Perdón, sí, perdón. y eso pasa muchas veces. Sí, de la iglesia, o sea, también viviéndolo del aspecto religioso, de donde porque una persona miró un milagro en su vida y fue cambiado, después busca más milagros, quiere, y lo que pasa es que siguen buscando a los profetas, a los ministros, y van de iglesia, o van buscando otra vez esa emoción, ese milagro, esa sensación, o de que caen, de que Dios, el Espíritu Santo los toca, siempre quieren estar sintiendo un mover del Espíritu Santo en ellos y quieren esa sensación, esa emoción. Está difícil porque también aplica para los Sí, cristianos. Y, y cómo podemos claro, balancearle. pasa de que yo ayer estaba en una reunión y cantaba una canción que decía, Señor, quiero ver tu rostro, eh, quiero ver tu rostro, repetía harto eso, quiero ver tu rostro, y yo decía, en realidad yo no quiero ver el rostro del Señor, pensaba en eso, porque no va a pasar nada Mm, si yo llego a ver su rostro. Yo quiero es una transformación, y le decía, Señor, yo quiero es que tú cambies mi manera de pensar, cambies la actitud de mi corazón. Y, y hay veces que se nos vuelve tan constante eso de que la gente lo vea solo con sentir, con abrazar. con Abrázame, una emoción. canción que diga solo abrázame, Señor, abrázame. Y usted Sí. en su imaginación está pensando que el Señor lo está abrazando y si realmente no encuentra eso, entonces usted no encontró la presencia de Dios. Y eso no es así. O Ajá. sea, no se trata de ese sentimentalismo barato que uno puede llegar a tener en su relación con Dios. Se trata de convicciones y convicciones es, imagínese cuando estaba Esteban, lo iban a apedrear y él ponerse, Señor, quiero ver tu rostro, abrázame. No, él nunca dijo eso, Señor, Ajá. perdónalos. Tenía en su convicción lo que él sabía de Jesús y los cielos se abrieron y él veía todo lo que podía ver, pero era la convicción que él tenía en su corazón. Y solo pudo decir algo que tal vez nadie dijera en un momento así, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Mm, Y entre el espíritu y uno dice, penas, esa clase de cristianos es la que se necesita hoy en día, que mueren por sus convicciones, que van a toda por lo que sea por sus convicciones, y no que digan, no, es que yo no siento que el Señor esté conmigo, que ya. no es que el Señor se apartó, no, eso no va a pasar. Entonces, gracias por este tiempo, de verdad que hemos compartido, Uriel, ha sido una bendición por todas Igual, estas brother. cosas que siguen surgiendo, porque yo sé que van a seguir surgiendo muchas cosas y ahorita que montes esto, muchas preguntas van a salir y personas van a empezar a preguntarte cosas o a preguntarnos. Me gustaría también que me lo pudieras enviar para poderlo subir a la cuenta de Instagram. Sí. Eh, Gracias por esta oportunidad. Yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes en tu vida y en la vida de muchas de De las personas todos. que van a escuchar este audio. Eh, Ahí seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesites, ya sabes que acá desde Colombia estamos en contacto y qué bueno que la tecnología nos permita estar Sí. cerca de esta forma. Y termino diciéndote algo. Yo sé que hay muchas preguntas y todo. Sí. Próximamente haremos otro. Sí, tendremos que Pero hacer otro. sí, entonces te quería decir algo que, que tiene que ver con el tema. De la salvación. Eh, Sí, brother. Dime. Nada puede separar a un cristiano del amor del Padre. Eso lo vemos en Romanos 8:38 y 39. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Eso lo Mm, dice Juan 10:28 y 29. Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que Él nos ha dado. El buen pastor busca a la oveja perdida y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, que es lo que nos dice Lucas capítulo 15 versículos 5 y 6.
Entonces, el cordero es encontrado y el pastor soporta alegremente la carga. Nuestro Señor asume toda la responsabilidad de llevar al perdido a casa sano y salvo. Mira que Judas 24-25, no el mismo Judas que lo traicionó, sino otro discípulo de Sí, Jesús, su hermano. enfatiza aún más la bondad y fidelidad de nuestro Salvador. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que solamente es un Dios poderoso que nos puede guardar sin caída, que en el mundo vamos a tener aflicciones, podemos fallar, podemos cometer miles de equivocaciones, pero el verdadero cristiano no se argumenta para decir yo no sirvo para esto, yo Mm, no sirvo para ser cristiano, sino que entiende que aunque haya caído, como dice la Biblia, vuelve y se para en el nombre del Señor y continúa su carrera, porque sabe que allá le espera una corona de vida, que allá al otro lado el Señor está con los brazos abiertos diciéndole, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo con mucho mucho. serás puesto. Y este es el tiempo, de verdad, de que no nos argumentemos, de que no estemos creyendo de que el Señor se olvidó de nosotros, se apartó de nosotros. El hecho de que nosotros nos hayamos apartado y hayamos caído hasta en lo peor, no demuestra que a Dios lo toma eso por sorpresa. A Dios no se asombra de tu pecado, no se asombra hasta lo más vil y profundo que hayas caído, pero sí lo asombra algo, un verdadero arrepentimiento. Una persona que grite su nombre en medio del deseo. El Señor tiene cosas grandes para ti, todas las personas que nos escuchan, y que este sea, podamos decir, Señor, te necesitamos. No vamos a seguir jugando con el pecado, no vamos a seguir jugando con fuego, sino que realmente vamos a decir con todo el corazón, te necesitamos, sé propicio a mi necesidad. ¿Listo? Así es, brother. Muchas gracias, brother. Gracias por tu tiempo. Ya estamos 1 hora y media. Pero muchas gracias, brother. Mano Miguel Listo. Arias, ¿tienes un hashtag o una arroba que ustedes compartir para que te sigan? Sí, tenemos en Instagram, en esta cuenta compartimos un mensaje, muchas avisitos, muchas publicaciones, cosas que nos llevan a reflexionar y que nos motivan siempre a buscar de Dios. ¿Cuál era ese arroba? ¿Listo? Ah, el Bueno, Instagram. Arroba. Fe- arroba estilo bíblico. ¿Listo? Arroba estilo bíblico. Ahí lo puedes seguir en Instagram. Álvaro, arroba estilo bíblico. Ajá. En Instagram y Facebook o otro social media que tenga, ¿no? En Facebook también, estamos como, sí, También es. estilo bíblico también. Ok. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos los que estaban escuchando. Primeramente, Dios, a ver si hacemos uno en vivo para que también escuchemos comentarios y más bien preguntas también. Hermano, está bien preparado. Y fue un placer, hermano. Muchas gracias por su tiempo, brother. Bueno, con mucho gusto.